a hablar de eso, una generación que clama. Nehemías, capítulo 1, quiero invitarte a mirar en tu Biblia. Y dice en los primeros versículos, palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Todo empieza con una pregunta en el versículo 2. Vinieron y les pregunté por los judíos que habían quedado, que habían escapado. Saber hacer las preguntas correctas nos lleva a obtener esas respuestas correctas que muchas veces nosotros necesitamos. Hay gente que no sabe hacer preguntas o no quiere hacer preguntas y por ende muchas veces no recibe respuestas, no recibe información clara. John Maxwell dice que podemos crecer tanto por nuestras preguntas como por nuestras respuestas. Y cuánta verdad, porque Dios siempre tiene su manera de poner a su gente en la posición necesaria en el momento preciso. Pero para eso uno tiene que acercarse y preguntar. Muchas veces nosotros no le preguntamos absolutamente nada a Dios. ¿Qué hacemos con Dios? Le decimos lo que queremos, lo que necesitamos, lo que nos parece, nos plagueamos con Él, a veces de Él, a veces de nuestros líderes, a veces de los que están en la alabanza, de todos nos plagueamos. Pero qué tremendo que esta historia, de la cual vamos a ir hablando, comenzó con una pregunta. ¿Cómo está nuestra generación? ¿Cómo está el remanente que quedó? Decirle al que está a tu lado, hay cosas que empiezan con una pregunta. Chicas, ya saben, ¿verdad? Si algún muchacho al final del culto se acerca con una pregunta, ¿verdad? Seguramente agarró esta parte de la palabra, ¿verdad? Y bueno, dijo, hay cosas que empiezan con una pregunta, ¿verdad? Dice, ay, te va a preguntar, ¿quieres comer? ¿Tenés hambre? ¿Verdad que hace frío? Cualquier pregunta muchas veces sirve, ¿verdad? Están sudando todos, ¿verdad? Y le dicen, ¿verdad que hace calor? ¿Verdad? Siempre suele haber esa. Y hay cosas que comienzan con una pregunta. Yo no sé si vos te preguntaste o te pusiste a analizar a veces cómo está nuestra generación. ¿Saben por qué? Porque al parecer, si nos ponemos a mirar la palabra del Señor, la generación que hoy en día nosotros tenemos está muy pero muy parecida a la que tenía el pueblo de Jerusalén acá en la palabra de Dios. Versículo 3, solo vamos a ver el capítulo 1 de Nehemías hoy. Dice, el remanente, los que quedaron, están en gran afrenta y mal. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Al parecer nuestra generación se encuentra así. Tenemos una generación que está clamando por una oportunidad. Está mal porque no consigue de repente trabajo. Está mal porque de repente no puede estudiar, porque le faltan recursos, porque quiere una oportunidad para poder rehacer su vida, porque cometió muchos errores, muchas equivocaciones, porque le falló a alguien. Tal vez sos vos a quien le está pidiendo una oportunidad, tal vez sos vos quizá el que le está pidiendo a alguien una nueva oportunidad, no sé. Pero hoy tenemos una generación que está clamando por una oportunidad de ser vistos, de ser escuchados, una oportunidad de poder demostrar lo que pueden, ¿sí o no? ¿Es eso lo que quieren o no? A veces en el trabajo lo único que querés es una oportunidad para que puedas demostrar lo que valés, lo que servís. Tal vez en tu célula, tal vez en tu ministerio, en el lugar que sea. Una generación que clama por una oportunidad. Tenemos una generación que está clamando por recibir atención.
Y de diferentes maneras vamos gritando hacia afuera, no necesariamente necesito atención, pero lo estamos demostrando con nuestra acción. Yo no creo que nuestra generación, en el gran porcentaje de aquellos que, por ejemplo, se tatúan, lo hacen por una convicción o porque están determinados y dicen, al hacerme esto yo voy a crecer profesionalmente, se me va a aumentar el salario, voy a mejorar en mi estudio, va a mejorar mi relación con fulana. En la mayoría de los casos hacen porque están clamando recibir atención, de alguna forma llamar la atención. Con los posteos que uno hace en las redes sociales, uno se da cuenta que nuestra generación está clamando por recibir atención. Con la manera que muchos se visten. ¿Por qué le miran al de al lado? Muchos están clamando por recibir atención. Tenemos una generación que está clamando por ser entendida, comprendida. Porque las generaciones anteriores vivían de otra manera. Los códigos de las generaciones que nos antecedieron eran diferentes. Y hoy en día nosotros estamos y no tenemos las ganas ni los deseos, mucho menos de ponernos y explicarle a los padres, a los abuelos, a los tíos, qué es exactamente lo que nos está pasando. No les hablamos, no les ponemos ganas a las cosas que ellos nos piden. Porque tal vez en el colegio se están burlando de nosotros, en la facultad no estamos consiguiendo lo que queremos. Tenemos una generación que está buscando, clamando ser entendida. Y cuando alguien nos entiende, las cosas son diferentes. Te dicen, pero ¿qué es lo que es tanto si esa chica se fue y tu corazón está sangrando por dentro? ¿Qué es lo que es tanto si te dejó ese muchacho ahí? ¿Cuánto? Y vos no podés ni dormir. Tenemos una generación que está clamando por encontrar su lugar. Las generaciones anteriores no le quieren dar su lugar. Las generaciones anteriores en muchas cosas fundieron cosas que hoy nosotros podríamos disfrutar. Y nuestra generación en muchos lugares está clamando por encontrar un lugar. Todo, ahora viene la campaña política, el discurso que más se habla, ustedes jóvenes son el futuro, y ninguna oportunidad se le da. Y yo no vengo a hablar de uno u otro partido candidato, vos elegí a quien vos quieras. Pero estamos clamando por encontrar nuestro lugar. Hay gente que no sabe su lugar en el mundo. ¿Para qué estoy acá en el mundo? ¿Para qué estoy acá en la tierra? ¿Qué es lo que yo voy a estudiar? ¿Con quién es lo que yo me voy a casar? ¿Dónde es lo que yo al final voy a vivir? ¿Me quedo acá o me mudo a Asunción? ¿O me mudo a Brasil, a Argentina, a Australia, a Estados Unidos, a China, a Arabia, donde sea? Muchos no saben su lugar dentro del planeta. Muchos no saben ni a qué grupo unirse. Me sorprendió en estos días cuando estaba hablando en una facultad y una de las encuestas que ahí habíamos hecho era ¿cuál es tu estilo de música favorito? La mayoría marcaba 3 o 4 grupos de estilos de música diferentes. Y en algunos decía rock, cumbia y pop, por ejemplo. Y vos decís, pero son totalmente diferentes estos estilos, nada que ver uno con el otro. ¿Y por qué la mayoría escucha algo? Porque le gusta a otro, después cuando está con otro grupo de amigos escucha otro estilo de música, cuando está... Ni siquiera encuentran su lugar para saber qué es lo que realmente de repente les quieren. El gran problema es que a veces, ¿saben qué? Nosotros obtenemos una respuesta que requiere de parte de nosotros una respuesta, pero nosotros dejamos que allá afuera se les dé la respuesta. Así como Nehemías preguntó, ¿cómo está? Nosotros a veces preguntamos o vemos y sabemos cómo está. Y allá afuera requieren una respuesta de parte de nosotros, pero no damos esa respuesta. Y creo que está demasiado claro que nuestra generación requiere que se termine la indiferencia.
Pero alguien tiene que levantarse y dar ese primer paso, así como lo hizo Nehemías. Versículo 4 de Nehemías dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Alguien tiene que levantarse así como lo hizo Nehemías. Y Dios usa a las personas a las que le importa lo mismo que les importa a Dios. Al Señor le importaba que alguien vuelva a reconstruir esos muros, que alguien vuelva a levantar a esa nación, a esa autoestima de esa gente que estaba ahí de parte de Dios, pero que estaban tumbados, tirados a la suerte. Nadie hacía nada. Nehemías estaba a 1600 kilómetros de distancia. Lejos. Nadie más se levantaba en el lugar donde estaba. Qué terrible va a ser si el Señor nos habla de hacer algo en este lugar y no hacemos nada y tiene que venir alguien de 1600 kilómetros a hacer lo que vos y yo podríamos hacer unidos con el Señor. ¿Cuál es una gran diferencia? Acá vemos nosotros que Nehemías escuchó lo que pasaba y lo primero que hizo fue orar. ¿Cuál es una gran diferencia entre los ganadores y los perdedores? Que los ganadores dan a la oración su prioridad. Los perdedores hacen de la oración su última prioridad. Nehemías podría haber, cuando recibió la respuesta, empezar por escribir en Facebook su opinión al respecto. Tenemos en Israel presidentes que no sirven para nada. ¡Pah! Estos dipuchorros, cenarratas y todos los que están ahí, animalitos del diablo, ¿verdad? Usados por todos. Usted, ¿verdad? Él podía haber hecho eso. Pero no había Facebook, no, digan nomás, no usó ese medio. Él podía haberse juntado con sus amigos, con gente que él tenía y ponerse a hablar, a chismosear de qué terrible todo lo que pasaba ahí y dejar ahí el tema. Él podría haber hecho la vista gorda como hacemos a muchas cosas, a muchas situaciones nosotros. Pero qué tremendo que se levanta un hombre como Nehemías, que cuando escucha algo así, lo primero que hace es orar. Él empezó por orar, hizo lo primero, empezar por hablar con el que está primero. Y tal vez vos te preguntás, ¿por qué yo tengo que orar? Toda la hora, orar. Cualquier problema con mi novia, ponete a orar. El consejo que recibo, problema en la finanza, ponete a orar, ¿verdad? Está mal tu mamá, ponete a orar, ¿verdad? No hay, orar. Siempre se nos dice eso, ¿sí o no? Siempre. Y muchos se preguntan, ¿por qué debo orar? ¿Sabes por qué tenés que orar? Porque eso, en primer lugar, demuestra que vos y yo dependemos de Dios. El que ora es aquel que depende de Dios y no hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por la persona que depende de Él. Por eso en Juan 15:5 dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. A Dios vos vas a tener que demostrarle que vos de verdad dependés de Él y que no es de onda nomás que vos decís, yo dependo de vos, Señor. Porque en el momento del problema es donde vas a tener que probar eso. ¿Por qué orar primero? Porque eso aligera tu carga. Nehemías podría haberse quedado con todo ese problema, con todo ese desastre, con toda la porquería que había ahí en su país y llorar. Pero él se fue a desahogar con el Señor. La Biblia dice que él se puso a orar, que hizo duelo, que ayunó. Él estaba mal. Porque los jóvenes ayunamos cuando estamos mal normalmente, ¿verdad? Y él se puso a hacer todo eso. Él sabía dónde acudir con el corazón quebrantado, con el corazón roto. Se fue y le llevó directo a Dios. ¿Por qué orar primero? Porque libera el poder de Dios. Y esto es lo que vos y yo necesitamos para este segundo semestre, liberar el poder de Dios. Nada libera el poder de Dios como lo hace la oración. No hay nada que libere ese poder de parte de Él como una oración que vos y yo hagamos. La oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. La oración utiliza los recursos mismos de parte de Dios. Clama por ellos.
Cuando se hace entrar a Dios en un proyecto. No sé cuántos de ustedes tengan proyectos para este segundo semestre. Pero ahí lo imposible se hace posible. Cuando se hace entrar a Dios a una generación, cuando le incluimos en una generación, lo imposible se hace posible. Y vos y yo somos parte de esta generación. Por eso hoy quiero enseñarte cómo Nehemías empezó a clamar por esa generación. ¿Sabes por qué? Porque ese clamor desató una labor. Esa labor le convirtió en un adorador. Y ese adorador, ¿saben cómo terminó? Como un ganador. Y vos y yo tenemos que terminar de esa manera. Que ese clamor no se quede solamente ahí, en un clamor se transforme en un plagueo y se queda ahí, sino que ese clamor se convierta y nos transforme en una labor, en algo que hagamos. Esa labor nos va a llevar a ser ese adorador que esté ahí pendiente todo el tiempo. Y al ser un adorador, yo voy a terminar como ganador. Por eso una generación que clama, ¿saben qué? En primer lugar, versículo 5. Y te dije, te ruego, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Una generación que clama, en primer lugar, lo conoce y alaba. Acá Nehemías en este versículo le dijo 3 cosas que vos y yo tenemos que decirle al Señor. En este versículo hay 3 cosas. Dios de los cielos, fuerte, grande. Lo primero que él le estaba diciendo y reconociendo era la posición de Dios. Eres grande. Él estaba desglosando, él estaba dimensionando ante quién se estaba presentando. Eres grande, la posición de Dios. Y dice grande y temible. ¿Saben qué? Él estaba reconociendo el poder de Dios. No solo su posición, sino también su poder. Y qué tremendo, dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él estaba reconociendo que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Que Dios es un Dios fiel, la fidelidad de Dios. En otras palabras, Nehemías le estaba diciendo, Señor, yo sé que nuestra situación es un desastre. Yo sé que nuestro pueblo está fundido, está tumbado, pero Señor, yo sé que vos sos grande. Señor, yo sé que vos sos temible, Señor. Y yo sé que vos guardás tus promesas, yo sé que vos guardás tu pacto y tu misericordia para con los que guardan tus mandamientos. Señor, yo sé que vos sos más grande que nuestro problema. Yo no sé quién tenga que empezar a decirle eso a partir de ahora al Señor por este segundo semestre que está por delante. Pero una generación que clama al Señor como lo hizo Nehemías, le conoce y le empieza a alabar. No puede quedar indiferente al saber quién es ese Dios y lo que Él es capaz de hacer. En segundo lugar, una generación que clama a Dios, confiesa su pecado. Versículos 6 y 7 dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido. Era una oración sincera. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Los que claman como Nehemías aceptan la culpa. Los líderes aceptan la culpa. Los perdedores siempre le echan a otros la culpa. Es hora de empezar a dejar de lado las excusas para este segundo semestre. ¿Y por qué no avanzar? ¿Y por qué esto? ¿Por qué nadie? Porque en realidad es porque no te despertás temprano, porque no leíste ningún solo libro, aparte del que te obligaron en el colegio o quizá en la facultad. Tal vez no te levantaste porque no estuviste dispuesto a hacer una milla extra ahí en tu trabajo, en tu facultad, en tu escuela no presentás luego tus tareas, tus cosas. Entonces, ¿cómo querés que te levantes? Confesá tu pecado, dejá
de echarle la culpa a otro. ¿Por qué no se levanta tu relación con esa chica, con ese muchacho? Deja de culparle a... Estaba mal en ese momento, me agarró en un momento de nerviosismo, en un mal momento, ¿verdad? En mi debilidad me agarró. Wow, queriendo justificar una infidelidad, o por qué le chatea a otras chicas, o por qué sale con otros muchachos. Vamos a tener que confesar nuestros pecados y dejar de pasarle a otros para establecer ese tiempo nuevo. Una generación que clama. ¿Saben qué? Versículos 8 y 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Así sigue esta oración. Acuérdate ahora. Diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Una generación que clama, reclama sus promesas. Y estamos tratando de llevarte a ese punto en cada reunión, al punto que conozcas sus promesas. Porque ¿cómo vas a reclamar sus promesas si no conoces? En cada reunión, en cada célula se te están soltando promesas de la palabra del Señor. Y no son promesas para animarte y dejarte ahí. No son promesas para llenar un tiempo. Son promesas para que vos y yo reclamemos y se hagan realidad. Traigamos allá de los cielos acá a la tierra en nuestra vida. Y qué tremendo es cuando se levanta un Nehemías que empieza a reclamar por las promesas. Que empieza a decir, Señor, yo sé que es cierto. Que tu palabra dice que por nuestros pecados nos dispersás. Y nos apartamos y nos vamos todos. Pero Señor, también es cierto que vos dijiste que si nos volvemos a vos, aunque nos hayamos dispersado por toda la tierra, hasta el extremo de los cielos, dice literalmente acá, vos fuiste, Señor, el que dijiste que nos ibas a traer de vuelta. La oración transforma las promesas de Dios en obras. La oración, ¿saben qué? Consiste en tomarle la palabra a Dios. De eso se trata la oración. La oración consiste en pedirle a Dios que cumpla lo que prometió. Un hombre dice que murió y se fue al cielo. Y cuando llega al cielo, él empieza a caminar ahí por el cielo y él ve lleno de depósitos. Y curioso, ¿por qué tanto depósito? Le empieza a preguntar a los ángeles que estaban ahí, ¿por qué? ¿Qué hay dentro de estos depósitos? Y uno de los ángeles le dice, ahí están los tesoros y las riquezas, pero que vos ni te imaginás que existen. ¿Puedo mirar? Le dice este señor, que acababa de llegar al cielo, sí. Y él empieza y abre un depósito y ve, pero riqueza para todas las áreas, increíbles como nunca antes había visto. No se podía cerrar su boca de tan increíbles que eran las promesas. Para la parte familiar, para la parte profesional, para la parte financiera, promesas pero increíbles. Pero ¿saben qué? En todas esas promesas y riquezas increíbles que había ahí, había un cartelito puesto ahí en el costado. ¿Y saben qué decía? Nunca fue reclamado. Eso es lo que pasa muchas veces. Hay promesas para nuestra vida que nosotros no nos ponemos a reclamar, a clamar delante del Señor. Y vos sabés que cuando vos te pones a clamar por algo, a reclamar algo, a veces no es solamente que vos decís, ese me pertenece y puedes darme. A veces tenés que insistir ahí hasta que se te dé, ¿sí o no? Hay promesas allá en los cielos guardados para vos, para las diferentes áreas de tu vida, que si te empezás
a poner en la brecha y sos de aquellos que empiezan a clamar, van a venir a tu vida. Dios nunca cierra su almacén mientras vos no cierres tu boca. Qué terrible es que a veces parece que Dios tiene más deseo, más ganas de bendecirte que vos de recibir sus bendiciones. Quiere bendecirte, quiere empezar a hacer algo nuevo en tu vida y vos salís del culto y te vas y te metes con el diablo otra vez y toda su gente. Dios tiene deseo de bendecirte. Ve que está diciendo, Señor, te doy una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Yo me imagino la fiesta que hay en los cielos volvió. Se activó, está, ponerlo otra vez en el sistema, está ahí en el camino, vamos a empezar. Pero sale afuera y desactiva otra vez eso. A veces Dios tiene más deseo de bendecirnos. Porque Él tiene ese deseo. Ese es Dios. El que quiere que te vayas bien. El que tiene planes, propósitos de bien. El que su voluntad para tu vida es buena, es agradable, es perfecta. Pero a veces vos y yo le ignoramos, le dejamos de lado. Nehemías, ¿saben qué? Pudo reclamar esas promesas. ¿Por qué? Porque él las conocía. ¿Cómo vas a reclamar algo que vos no conoces? Que te pertenece. ¿Y por qué no conoces que te pertenece? Porque no le haces caso a lo que Él dejó escrito para tu vida. Cuarto y último. No sé si alguien me acompaña en el teclado. Versículos 10 y 11. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Una generación que clama es específica. Porque una oración concreta, una oración específica, obtiene respuestas concretas. Para que vos puedas obtener respuestas concretas a tu oración, vas a tener que hacer peticiones de ese tipo. Si no, ¿cómo vas a saber? Algunos dicen, Señor, te entrego mi segundo semestre, por favor bendecime. Espectacular. ¿Cómo querés que Dios te bendiga en este segundo semestre? A veces le decimos, Señor, por favor, ayúdame, te suplico, ayúdame. Espectacular. ¿Cómo querés que te ayude? Algo pasa cuando nos metemos con Dios y empezamos a ser específicos con Él. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios específico. Sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos eran específicos. Claro, no era algo que quedaba neutral o que quedaba para el relativismo, aunque hoy en día el mundo quiere relativizar todo. Dios no es relativo, Él es absoluto. Alguien va a tener que empezar a decirle, Señor, te pido que me ayudes a poder dejar la pornografía, a poder dejar las drogas, a poder dejar estas ganas de suicidarme, a poder dejar esta depresión, esta angustia, esta amargura, a poder dejar este vicio, a poder dejar la hipocresía, a poder dejar la mentira, a poder dejar, no sé. ¿Va a cambiar tu vida o no? Si Dios puede ayudarte con eso que realmente necesitas ayuda, claro que va a cambiar. Vas a tener que clamar de forma específica. Señor, bendecime. ¿Cómo crees que Dios te bendiga? No tengas vergüenza de orar. Acá Nehemías oraba por éxito.
Eso dice literalmente en la Biblia. Si querés tener éxito, orale así al Señor entonces. Y no sé si éxito para vos significa más dinero. No sé si éxito para vos significa haber encontrado a la persona con la cual vas a compartir el resto de tu vida. No sé si éxito se refiere a que puedas llevar a cabo adelante ese proyecto que hace tanto está ahí en papeles y que nunca se hizo realidad. No sé si éxito para vos es tener un auto, una moto, una casa. No sé si éxito para vos es que se solucionen los problemas en tu casa. Y muchos para justificarse, para que no querer entrar a orar en profundidad, dicen, pero Dios sabe luego todo. Como si fuera que Dios no sabía lo que necesitaban Nehemías y el pueblo de Israel. Pero Él está esperando que alguien acá en la tierra se levante y haga lo que tiene que hacer acá en la tierra. Y si vos y yo no somos los que queremos hacer eso, van a haber otros que van a hacer. Vivimos en un tiempo tan rápido donde los que hoy somos líderes no nos podemos quedar tranquilos porque los que están abajo aprenden mucho más rápido. Y lo que vos aprendiste a los 15, el otro ya aprendió a los 10. Lo que vos aprendiste a los 20, el otro ya a los 12 ya sabía. Y tenemos que todo el tiempo actualizarnos, todo el tiempo buscar más, todo el tiempo entrar en comunión, estar ahí. Pero ojo, si vos no le podés pedir a Dios que bendiga lo que vos estás haciendo, creo que es hora de que dejes eso. Porque hay algunos que no se animan a pedirle bendición al Señor en algún área porque saben que no está en la voluntad del Señor. Una relación sentimental que no está basada en el hombre y la mujer, en los mismos principios. Vos sabés que bíblicamente no forma parte de su voluntad. Si tus padres no están de acuerdo, qué importante es que vos y yo nos movamos y seamos específicos en lo que le pedimos al Señor. Un hombre llamado William Carey dijo una vez: espera de Dios grandes cosas, haz para Dios grandes cosas. Y eso quiero animarte a que puedas esperar en este segundo semestre del año. Esperar de Dios grandes cosas. Pero no solo esperes de Dios grandes cosas, empezá a hacer para Dios grandes cosas. Metete y empezá a hacer. Cuando se necesitó un líder, Nehemías dijo: yo me ofrezco. Yo me ofrezco. Tenía el cargo más envidiable en el reino, era copero del rey. En ese tiempo era la mano derecha, el que probaba todo antes del rey. El que estaba ahí de cerca en todo momento. El problema estaba a 1600 kilómetros de distancia. Iba a tardar 2 meses más o menos para llegar en camello hasta ese lugar. Para él hubiese sido mucho más fácil quedarse en el palacio y vivir la vida que uno lleva en un palacio. Nehemías ni siquiera era constructor, pero fue para reconstruir muros. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque no se trata de nuestra habilidad, sino de nuestra habilidad, lo que marca de nuestra disponibilidad, lo que marca la diferencia para Dios. Algunos dicen: yo no tengo habilidad. ¿Sabes qué? Para Dios no se trata de tu habilidad, se trata de tu disponibilidad. Para buscarle cuando los otros están durmiendo, para servirle cuando los otros no le están sirviendo, para dar palabra cuando nadie está dando palabra, para dar un abrazo cuando nadie más está abrazando, para levantarle a alguien cuando todos los demás le están echando abajo, para consolarle a alguien cuando todos los demás le están condenando, acusando ahí. Es tu disponibilidad. ¿Cuál es tu disponibilidad para Dios en este segundo semestre? Porque eso va a marcar la diferencia. La gente no va a seguir mirando tu habilidad.
que Dios va a empezar a mostrar la diferencia. Es tu disponibilidad y estoy dispuesto. Vengo a orar a la mañana, vengo a orar a las noches si hace falta. Alguien no tiene célula, yo soy el que me meto a abrir y a dar la célula. Falta gente en el ministerio, me involucro y estoy ahí. Pero alguien tiene que dar respuesta en este tiempo. Nehemías no se quedó indiferente a lo que pasaba ahí. ¿Vamos a seguir siendo indiferentes? Porque allá afuera la cosa está mal. Están en gran mal, afrenta. El muro fue derribado, sus puertas quemadas. Para muchos se cayó ese muro que les protegía. Y a muy temprana edad, porque papá se fue o mamá se fue. Porque alguien le quitó la pureza, porque alguien le lastimó. Y los muros se cayeron. Para muchos los muros se cayeron cuando se perdió un trabajo, cuando se fue una oportunidad, cuando un sueño parece que se fundió. Pero nuestra generación clama por los Nehemías. Los que van a empezar a ser primero lo que debe ser primero, meterse con el que está primero.